Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este webinar titulado El mercado del lujo y su transformación adaptándose a los retos actuales de la industria de la hospitalidad. Es un gusto presentar a nuestra invitada especial. La licenciada Jacqueline María Benítez es nuestra invitada, quien nos hablará de cómo el mercado del lujo se ha transformado adaptándose a los retos que hoy vive la industria de la hospitalidad. Ella es hotelera de profesión, pasión y convicción. Su amor por la industria del turismo y la hospitalidad le llevan a la continua búsqueda de experiencias personales que conviven en armonía con su mundo ideal y laboral. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el ramo hotelero y el turismo de lujo. Es directora y fundadora de su propia empresa, Sello M, la cual es una agencia especializada en generar experiencias culinarias, crear conceptos y estrategias, vincular medios de comunicación con la escena gastronómica e impulsar y dar fuerza a la imagen de sus clientes, así como a las redes sociales especializadas. Sello M es una empresa que cree en la generación de experiencias y la vinculación de marcas como pilares de la comunicación, atrayendo proyectos que buscan asesoría en el manejo estratégico de su imagen. Algunos de sus clientes son Chablé Hotels, Chileno Bay y Esperanza, Milésime México, Monte Chanic, Comercializadora Sargazo, Hotel Bo y el Hotel Brick de la Ciudad de México, entre otros. Su experiencia laboral le otorga un entendimiento tanto de las tendencias de los mercados nacionales e internacionales como de las necesidades y comportamientos del cliente. Jacqueline María es boricua de nacimiento, pero se ha convertido en una fiel promotora de México y sus atributos. Bienvenida, Jacqueline. De verdad es un gran gusto que hoy puedas compartir con nosotros. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Antes que nada, muchísimas gracias Gina, muchísimas gracias Fer por invitarme a ser parte de este proyecto. Y dentro de todas las cosas que recuerdo de mi estancia en México y de mi llegada a México, una de las que tengo siempre muy a flor de piel es el César. También es una historia hermosa, me encantó ver el video institucional de ustedes y celebro como siempre todo lo que hacen por la industria y ver a Miquel como este portavoz tan fiel de todas las cosas que hace el César, porque yo también participé en muchos de estos proyectos de inicio de curso, a medios de curso, luego a finalizar el curso. Entonces estar con ustedes es maravilloso, es un poco intrusivo esto de la pantalla, entonces yo soy muy expresiva, así que la expresión espero que llegue directamente con ustedes. Y el día de hoy pues me invitaron a participar e inspirar un poquito lo que significa para mí el mercado de lujo, lo que significa para mí estos tiempos que estamos viviendo, que sin duda son cosas que nos han hecho reflexionar, no solamente en lo personal, y esta va a ser una charla que va a tener mucho tono personal, porque al final soy yo quien está compartiendo con ustedes mis ideas, mis vivencias y las cosas que estamos pasando personalmente, pero sin duda se refleja en todo lo que yo, como convicción, como bien leyó Gina un poco acerca de mi persona, esta pasión que tengo por la industria del turismo. Una de las cosas que cuando me habló Fernanda para decirme que si participaba con ustedes y hacíamos este ejercicio de hablar juntos a través de una cámara, es algo que hoy por hoy se ha convertido en los últimos 4 meses en mi vida y seguramente en la vida de todos ustedes, en algo que es ya puntual, ya la palabra Zoom se ha convertido casi en un verbo que utilizamos todos los días y es un poco molesto a veces para mí, la verdad, no poder tener ese contacto personal con la gente porque soy una persona extremadamente dedicada al afecto y creo que la hospitalidad, desde el inicio que inicié esta carrera y estudié esta carrera, una de las cosas que más aprendí es justamente esto, que somos una industria de servicios y la industria turística nos dedicamos a eso. Entonces imagínense el golpe tan fuerte que ha sido este COVID para nosotros. Entonces vamos a hacer una charla entre todos y vamos a cursar un poquito una presentación que les preparé, que también es está un poco dividida en un poquito de texto al inicio nada más, porque no creo que estamos aquí para leer texto, pero sí creo que es importante mencionarles algunas cosas que son valiosas y que podamos tener dentro de nuestro tiempo juntos, poder reflexionar y ir sobre ellas. Entonces el lujo, a mí me gustaría, sé que hay una sesión de preguntas y respuestas más adelante, pero yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes y a los que se animen a compartirlo conmigo, ¿qué es el lujo para ustedes? Porque el lujo es una palabra que es
yo digo que es muy subjetiva y a veces hasta en mi vida es muy surreal, porque anteriormente, hace escasamente 4 meses, 5 meses, el lujo estaba basado en muchas expectativas, en muchas cosas, quizás en un tono material, en todas de experiencias, quizás a una menor escala, pero definitivamente si vemos en la reflexión de lo que significa el lujo, pues hablamos que el lujo es, en el factor económico se refiere al consumo de bienes y servicios cuya calidad y diseño supera con creces lo necesario para satisfacer una necesidad esencial. El lujo se caracteriza por su alto precio, calidad y exclusividad. Eso es lo que nos dice cualquier portal que hablamos, cualquier diccionario, igual nos lleva de la mano que los servicios de lujo son aquellos que se diseñan con un segmento específico en mente, sin lugar a duda. La diferencia está marcada por la percepción y la capacidad de compra del cliente, tomando en cuenta siempre el sector y el entorno que nos rodea. Entonces esto para mí hoy se ha convertido en algo muy interesante y muy importante, porque ya el lujo dejó de ser, para mí, nunca fue este el significado del lujo, pero hoy el lujo son cosas mucho más enfocadas a la libertad. Y fíjense qué cosa más bonita, porque una de las cosas que quizás en lo personal siempre he valorado es la libertad de muchas cosas y sobre todo mi libertad de expresión, mi libertad de pensamiento, mi libertad de ser quien soy y de mantenerme fiel y firme a mis ideales. Y hoy el lujo para mí representa poder abrazar a alguien, ver a alguien, salir a la calle sin cubrirme una parte de mi cara, salir a la calle y poder ver una sonrisa desplegada. Y hoy estamos aprendiendo todos a sonreír con los ojos y a tener una visión mucho más clara del lujo en cada una de nuestras vidas. Entonces regresaremos a esto un poquito más adelante porque sí me interesa entender cómo vemos en este auditorio el factor lujo. Jackie, ya te tengo aquí un comentario de uno de nuestros participantes, a donde Cuéntame. comenta: lujo es una experiencia de disfrute y exaltación de los sentidos. Totalmente. Pues bravo para esta persona que hizo ese comentario porque lo comparto al 100%. Creo que el lujo está basado en una expectativa muy personal de cada uno de nosotros. Si lo llevamos a una industria como la nuestra, que es una industria tan hermosa que ustedes se han dedicado a fomentar, es una industria, como les dije al inicio, una industria de servicios, donde todo está basado en la percepción de lo que siempre del ser humano, que somos las personas más volátiles y más cambiantes que tiene este planeta. Entonces, los lujos que se definen en una industria de la hotelería o la industria de la gastronómica o la restauración, como le querramos llamar, está basada también en la expectativa de nosotros mismos. Entonces, hoy por hoy es algo que nos ha convertido inclusive a estar más atentos en el reflejo del lujo y cómo hoy la distancia y estos espacios que tenemos que generar se convierten también en un atributo de lujo. Si hablamos un poco de estos hechos y que también construí algo muy sencillo para ustedes, dándole un poquito la cronología que creo que es lo más importante de lo actual, pues el COVID en febrero, yo me acuerdo que yo en el mes de enero, a finales de enero o mediados de enero, viajé, fui a Canadá y estuve en Estados Unidos y me acuerdo que fue mi primera impresión con el COVID, el ver en el aeropuerto, me acuerdo en el aeropuerto de Vancouver, empezar a ver como estas cámaras donde te tomaban la temperatura, donde te tenías que acercar, donde ya no era una persona con una cara limpia, me refiero sin una tela en su cara hablando conmigo, sino que era, y yo no lo entendía, la verdad. Me acuerdo que le pregunté a mi novio en ese momento qué estaba pasando y habíamos escuchado algo muy lejano, que venía desde Asia, obviamente en China, y en febrero se empieza a conocer un poquito con franqueza la existencia de una emergencia sanitaria que desde la óptica general de nuestra población, países que no fueran China, España e Italia, se percibía como algo distante. Y como les digo, es una plática que yo la estoy basando mucho en mis percepciones y en las cosas que me impactan, y yo me acuerdo perfectamente en ese momento pensar que estaba eso muy lejos y que era una cosa que yo no entendía y que era algo que tampoco en ese momento, con la responsabilidad que me hubiera gustado tener en ese momento, tampoco le di la importancia para ponerme a investigar en el mes de febrero qué era el COVID-19. Luego el 11 de marzo, en una forma ya muy robusta, en una materia de comunicación ya global, la Organización Mundial de la Salud declara oficialmente un estado de pandemia. Cosa también que volteamos a ver y decimos qué está pasando, y lo seguimos viendo como algo ya un poco cerca, pero no tanto en nuestra realidad impacto inmediato. Y el 15 de marzo inicia el impacto directo en México. Yo recuerdo ese día con muchísimo cariño porque fue la última expresión de mi vida de salir a la calle fielmente con gente que quiero, con mis afectos directos,
Y me acuerdo perfectamente, ese día estábamos comiendo en un restaurante en la colonia de Roma que se llama Galanga, comida tailandesa, y hablábamos del COVID como algo que estaba pasando y empezábamos ya a ver todo esto que estaba sucediendo del gel antibacterial, estábamos viendo ya a la gente un poco más alerta a ciertas conductas sociales que son muy normales en un parámetro de hace 4 meses, que era que si estornudabas, si tosías, ya como que volteaba a ver la gente con cierta incomodidad. Y en ese momento, yo recuerdo perfectamente cuando regresé a casa y hablé con las personas con las que estaban en mi mesa, ¿no? Sobre todo con alguien que es muy cercana a mí y muy querida colaboradora de mi empresa, Alejandra. Nos volteamos a ver, leímos un poquito de lo que estaba sucediendo en los medios y decimos, ¿qué está pasando? Y el que está pasando se transmitió en algo que a nosotros en nuestra empresa, en CIOM, nos impactó de una manera directa, ruda y sin tener ninguna máscara ni protección que estuviera resguardándonos. Luego, si hablamos, y vamos a regresar al tema de lo que este 15 de marzo representó para la industria, considerándome alguien muy cercana a la industria, pero hablando una vez más de tener las fuentes de información, el crecimiento del mercado global de artículos de lujo se había establecido que iba a tener solamente un 3% de incremento para el 2020, con una proyección de $1 billón. Sin embargo, debido a esta pandemia, se estimó que la industria disminuiría un 18%, lo cual es algo que en este momento ya lo vemos todos impactados, no solamente en nuestros entornos, en nuestro bolsillo, pero en muchos daños colaterales. La búsqueda de líneas de artículos de lujo disminuyeron un 76%, y cuando pensamos en eso, es una cosa impactante, porque el lujo no solamente se transmite en sensaciones y experiencias, sino que hay muchas cosas a nuestro alrededor que conforman esta cadena de valor, que le llamamos la cadena de valor del lujo, ¿no? Y las ventas de turismo se reducen a una medida dramática, porque aeropuertos y vuelos se empiezan a cancelar, se empiezan a cerrar fronteras, y se empieza a generar esta percepción de que una recuperación no esperada hasta el 4º trimestre del año, lo cual también es algo preocupante, dado el movimiento de que los consumidores están severamente restringidos en un número creciente de mercados. Esto lo sacamos de un webinar que participé hace poco y que está basado justamente en estas expresiones de lujo. Luego vemos la industria gastronómica, que es una industria que en lo personal hay mucho amor y mucho afecto en ella, y seguramente en esta audiencia también tenemos participantes que son parte de ella o que han participado en alguna expresión cercana o que simplemente les gusta y estamos muy tocados por ella. Y el 20% de los establecimientos, cuando hablamos de esto en números, en estas fracciones de número, es impactante el conocer hoy que el 20% de los establecimientos de restaurantes existentes en México no volverán a abrir, ¿no? Esto representa alrededor de 134,000 establecimientos de los 670,000 registrados bajo Canirac. Y aquí es donde entendemos que existe, sin duda, en 4 meses y en un periodo muy corto de adaptación, empieza esta nueva realidad, donde hoy todos, de las sensaciones más nobles y más importantes que tiene el turismo, se empiezan a ver reflejadas en los primeros momentos de distanciamiento, en los cierres y en mermar mucha de la sensación de experiencia que refleja el ser parte de esta cadena de valor. Cuando hablamos de todo esto, a mí me gustó dividirlo en varios segmentos, y empezando por el mundo de la hotelería, sin duda todos vivimos y conocimos y seguimos reconociendo que la hotelería a nivel mundial ha pasado el peor momento de su historia. Miles y miles y miles de hoteles, no solamente en nuestro país, México, sino alrededor del mundo, tuvieron que cerrar sus puertas y tuvieron que decretar lo que jamás en la vida nadie que pertenecemos a esta industria hubiera decretado, que era cerrar nuestras puertas por una pandemia y por un término global que nos está afectando de una manera impresionante, donde hoteles de gran envergadura tuvieron que bajar las cortinas, hacer un cuestionamiento muy profundo acerca de lo más importante que tenemos en esta industria, que es el factor humano, porque sin el factor humano, sin esa calidad humana, sin esa calidez y sin esos reflejos de hospitalidad auténtica, la industria de hoteles no sería absolutamente nada. Y hubo una cantidad inmensa de personas que se quedaron sin trabajo, que continúan desempleadas. Entonces ha sido una crisis que sin duda afectó toda esta cadena de hoteles. Si hablamos de lo que significa también un sector muy importante que yo tengo muy cerquita de mi corazón, que son los consultores de viajes o las agencias de viaje, se podrán imaginar, si únicamente vemos la palabra consultor de viaje o agencias de viaje, lo que representó también para este segmento de la industria
el tener que también bajar sus cortinas, dejar que los teléfonos sonaran, pero sonaran no para recibir reservaciones, no para recibir una asesoría en cuanto a dónde quiero pasar mi luna de miel y a dónde me quiero ir y cómo voy a regalarle a mi hija un viaje de graduación. Era para cancelar absolutamente todos los viajes que habían planeado durante el 2020, lo cual es una cosa que impacta directamente no solamente a la agencia, al consumidor sin duda, porque en la industria del turismo y en la industria del lujo manejamos las cosas más hermosas que tenemos, que son los momentos más especiales de un ser humano, siempre están correlacionados con algo que tenga que ver con el mundo del entretenimiento, con el mundo del lujo, con el mundo del turismo, con la gastronomía, con el compartir la mesa con alguien. Entonces imagínense este sector, lo impactado que fue que tuvieron que inclusive también comenzar a retirar personas de las empresas, empezaron a retirar viajes, empezaron a lidiar con una de las cosas más fuertes, las políticas de cancelación, que también fue uno de los segmentos que más se afectaron todas las industrias, donde tenían que reajustar absolutamente todo lo que estaba planeado ya en un forecast, ¿no? Acerca de las ventas de todo un año y cómo ahora tenían que ser tan flexibles para poder permitir que estos mismos viajeros, que son sus propios clientes, no podían llegar a sus lugares simplemente porque estaba sucediendo lo del COVID. Las navieras, que son las líneas de crucero, creo que recordaremos todos muchos momentos donde veíamos barcos varados cercanos a puertos hermanos de México, pero puertos también de otros países y otras fronteras donde ya el que viajaras en un crucero eras mal visto. Y fíjense que es algo que a mí me fascinó entenderlo, porque al final del día, cuando tomas un crucero, cuando decides tomar una experiencia de viajes en eso, sea un viaje de incentivo, sea un viaje personal, sea una luna de miel, sea un viaje familiar, el crucero es una gran alternativa porque en un solo espacio y cruzando distintos puertos en el mundo o en un sector de un país, tienes experiencias maravillosas y lo disfrutas de una manera sin preocupaciones. Y de momento las personas que viajaban en crucero, o que se vieron varados en un crucero, o que se bajaron de un crucero 14 días antes o 20 días antes de que se iniciara esta pandemia, se empezaron a sentir también como seccionados de una sociedad. Y eso fue muy difícil y sigue siendo muy difícil porque todas estas navieras también vamos a tener un impacto directo en su recuperación, que sí va a ser lenta la de los hoteles, las de las navieras las estamos viendo como algo que va a ser inclusive mucho más paulatino. El sector aéreo, pues, ¿qué les puedo decir? Líneas aéreas que todos conocemos, sobre todo unas muy queridas locales, ¿no? Interjet, Aeroméxico, que declara bancarrota en las fronteras de Estados Unidos. O sea, hay muchas situaciones que están pasando paralelas y todo esto se afecta de una manera directa, porque no solamente es las personas que se mueven en el avión, sino también implica todo lo que sucede en un aeropuerto, que son centros de consumo muy importantes, donde son centros comerciales ya muy importantes, donde podemos tener experiencias maravillosas y son una parte intrínseca, perfecta y funcional de la cadena de valor del turismo. Afectadísimo al 100%. Aeropuertos, yo tengo familiares muy directos, entre ellos hermanos que trabajan en aeropuertos, y se la han visto en una manera que jamás pensábamos nosotros en una discusión familiar, de amistad, entre nosotros y mis cuñadas y todo eso, hablar hoy de lo tétrico que se ve en los aeropuertos cuando antes eran un espacio extremadamente vibrante donde pasaba miles y millones de gente todos los días, y hoy seguirlos viendo con ese deterioro y el factor humano tan decaído es deprimente. Hablamos de la gastronomía, igual, el peor momento de la industria, el peor momento en su historia, y esto también es algo que a mí me gustó mucho como discernir un poco y quebrarlo un poquito, porque no solamente son restaurantes, sino son estas tiendas de abasto, son estos espacios comerciales, es trabajar con el campo, es trabajar con agricultores, es trabajar con el campesino. Eso impacta a la industria gastronómica. La gastronomía es tan noble y es tan generosa que abraza muchísimos pequeños sectores de nuestra economía, entre ellos los banquetes, los eventos, todas estas bodas, todas estas planeaciones de cosas tan hermosas que suceden, se vieron continuamente afectadas y seguramente continúan siendo muy afectados. La floricultura, quienes trabajan en el campo para desarrollar una de las cosas más hermosas que son las flores, que nos dan alegría y que hacen que todo se vea hermoso, también esto es parte de la industria gastronómica y la industria del turismo, y estas personas también se ven extremadamente afectadas. Los pescadores, la viticultura, este país tenemos afortunadamente regiones y valles dedicadas al vino, donde hoy por hoy el vino mexicano está teniendo cada vez más fuerza, cosa que nos enorgullece muchísimo, y cada vez más calidad y más valor, y el factor humano se siente todos los días, pero son gente de campo,
son gente de oficio, son gente de trabajo y también se vio muy afectada. El campo, la familia, el campo es familia. Todo esto que nace de la tierra nace de manos de gentes que aman hacer lo que hacen para ponerlos en nuestras mesas, para vertirlos en nuestros vasos. Todo se vio y todo es parte de este gran sector gastronómico y bueno, y los mercados. Eso que es una cultura popular maravillosa de México, pero sobre todo del mundo. Cuando quieres conocer un país, vas a un mercado y ves la reflexión real de la gente, de la sonrisa honesta, de la variedad de productos y de los colores y las sensaciones que te transmite el mercado, ¿no? Cuando hablamos de eso, uno de los sectores que yo siempre cuestioné durante esta pandemia y lo sigo cuestionando, es cómo volteamos a ver también aquellas empresas, en este caso como la nuestra, como la mía, Sello M, que somos empresas dedicadas a la mercadotecnia, a las relaciones públicas, a la construcción de marcas, a la edificación de conceptos. Imagínense lo afectadas que también se vieron todas estas grandes empresas y pequeñas y microempresas como somos nosotros. ¿Por qué? Porque dejamos de un momento para otro, como les dije hace unos minutos, el día 15 de marzo, el 16 de marzo, el 17, el 18, o sea, yo en lo personal tenía hasta temor de leer mis correos y de levantar el teléfono porque sabía que lo que venía detrás era un ejercicio de valor, un ejercicio de fuerza, un ejercicio de resiliencia, pero sobre todo un ejercicio humano, porque no era algo que yo me tenía que cuestionar si me estaba pasando a mí o si habíamos tenido una práctica que no era correcta y por eso estábamos dejando de tener los afectos comerciales de nuestros clientes, sino que nos dimos cuenta, todos los que colaboramos en Sello M, que era un tema colectivo. Y cuando trabajas en un desarrollo como el nuestro, como el turismo, nosotros nos basamos, como ya les dije, en el servicio, en la calidez humana, en la calidad humana, pero nos basamos también en trabajar en comunidades y en hacer cosas en conceptos donde estamos agrupando gente y agrupando gremios, porque no podemos desarrollar algo extremadamente lujoso, extremadamente hermoso, una sensación de una experiencia bella y no tomar en cuenta que lo vamos a hacer para un grupo de personas. Entonces, las empresas también que se dedican a hacer este tipo de servicios, representación, eventos, medios de comunicación, también todos nuestros amigos de los medios de comunicación, mis respetos y mi admiración a cómo han tenido durante este tiempo el aguante también para hacerlo, porque ha sido y continuará siendo un impacto directo. Y todo esto nos deja también de la mano con grandes aprendizajes y la parte que yo creo que es importante también considerar, ¿no? Cómo nos adaptamos a algo que hoy por hoy tiene que seguir funcionando. Y cuando hablamos de eso, uno de los retos que nos tocó a nosotros participar en ellos, nos tocó también modularlos y nos tocó también ser audiencia de todo esto, que lo hicimos con todo el amor, y creo que todos los que estamos en este espacio hemos participado en una cantidad de clases impresionantes, en un aprendizaje maravilloso, en saber manejar herramientas, pero sobre todo el lujo hoy se ha convertido en la unión de una comunidad, que siempre lo fue. La industria gastronómica, la industria de la hospitalidad, siempre han sido una industria que trabaja en equipo, que trabaja en comunidades, que trabaja en colectivo. Hoy por hoy somos más fuertes que nunca. Y somos más fuertes que nunca porque no hubo frontera que nos detuviera, porque no hay fronteras que detenga el ingenio, el amor, la pasión por lo que hacemos, y no hay nadie que nos pueda decir que hasta aquí no podemos. ¿Y qué hizo la industria? ¿Qué hizo la industria de lujo con estas marcas que estamos todos dentro de este mismo barril? Empezaron a buscar elementos creativos, maneras de llegar a la gente, maneras de ayudar a nuestras comunidades y desarrollar mucho más que un concepto de comedores sociales y un apoyo a la gente, sino que se empieza a trabajar desde lo básico que tiene una sociedad en una cadena de abastos, ¿no? Que es la tierra, que es el campo, que es el mar, que es la gente que la trabaja. Entonces se crean proyectos como Metecanasta, por ejemplo, un proyecto que aquí vemos también que está el chef Miquel Alonso, está donde se une la rama artística con Ana Claudia Talancón, un comunicólogo como Max Villegas, cocineros como Juancho Sánchez, Miquel, y una de las personas que ha cambiado la evolución de la comercialización de los productos, el señor Pablo Ferrer, con quien también tenemos el gusto de colaborar. Entonces se hace este proyecto para ayudar solidariamente al campo y empezamos a generar y entender cómo a través de estas marcas y de este poder adquisitivo que existe, que todavía sigue existiendo, gracias a Dios, en un gremio y en un sector, podemos continuar estrechando lo más profundo que tenemos, que es el ayudar a nuestro prójimo, el hacerlo a través de lo que más amamos, que es compartir experiencias, crear cosas
pero sobre todo hacerlo de una manera, desde un punto de vista no egoísta, desde un punto de vista honesto y franco. Entonces, Metecanasta es un ejercicio maravilloso, también se hizo uno que funciona precioso y creo que también fue un gran alivio para la industria gastronómica, un concepto que se llamó 8 manos, que ojalá siga continuando, que donde se unen 4 cocineros muy importantes de México y empiezan a hacer toda esta transición de cómo llevar sus restaurantes y sus experiencias gastronómicas a las mesas personales, en las casas de sus clientes y de todos aquellos que a través de 4 meses no se atrevían y todavía no se siguen atreviendo a salir a la calle, a comer y a consumir. Entonces, la industria cambia y la industria empieza a generar dentro de esta misma voz punzante que tiene y de altísimo tono, empezamos a buscar cómo seguir conectando con nuestro activo más importante, que es nuestra gente, cómo continuar logrando que a través del turismo se sigan conservando fuentes de trabajo y cómo podemos lograr que las personas menos afortunadas también tengan un destello de luz ante todo esto que nadie entendía perfectamente lo que es y que quizás hoy, al pasar del tiempo, ya cientos tantos días que hemos estado encerrados y todavía sin la libertad absoluta de salir y transitar las calles y abrazar a nuestros seres queridos, todavía yo puedo afirmar que hay mucha gente que no entiende lo que está sucediendo, ni tampoco entiende el impacto, que no es una cosa inmediata, sino es algo que lo vamos a tener que estar llevando durante los próximos meses y si no años. Y la ruta de la milpa, también crece este proyecto, que es un proyecto también de Jorge Córcega Divino, que hace un trabajo espectacular en Milpa Alta, que si no lo conocen, también es parte del turismo, conocer lo que tenemos cercano a nuestra ciudad, y empiezan a ver estos diálogos de cocina y estos diálogos que son mucho más allá de lo que ya se venía sucediendo comercialmente, sino son diálogos honestos y sinceros, y del compartir mejores prácticas, y el del poder hacer que lo que estábamos padeciendo cada cual en nuestras trincheras y en nuestra casa, es el validar que no era solamente que nos estaba pasando a nosotros, era validar que a través de esta comunidad y de este colectivo gastronómico y de este ingenio se pueden hacer cosas maravillosas y cómo estas pequeñas acciones que en ese momento se veían pequeñas, hoy ya son modelos de trabajo, modelos de negocio que están aquí para quedarse. Otras de las cosas que también nos fascinaron es este tema de las sensaciones y el mundo digital, cómo es turismo de lujo y cómo las facilidades de cosas y accesos a las cosas desde nuestra pantalla, desde nuestro iPhone o teléfono Android, se convirtió en lo más importante en ese momento. Si antes era la conexión con nuestro celular y con nuestros vínculos visuales, ahorita creo que se ha convertido en algo muy importante. Y yo amo el proyecto Morelia en Boca, es un proyecto que, si no lo conocen, búsquenlo, es un festival que lleva 10 años sucediendo, este año iba a celebrar la 10ª edición, también tengo la fortuna de colaborar con ellos, estar cerca de ellos y desarrollar toda esta plataforma, y de momento íbamos a hacer un festival en Morelia, que era el 22 al 24 de mayo, y lo tuvimos que cancelar. Y yo me acuerdo en el mes de marzo hablar con el director general, con el arquitecto y amigo Fernando Pérez Vera, donde me decía, ¿qué hacemos, Jacqueline? ¿Lo cancelamos? ¿No lo cancelamos? Yo no, Fer, en mayo, o sea, mayo está lejos, eso estamos en marzo, vamos a esperar que esto pase, que seguramente va a pasar muy pronto, no cancelemos, y veíamos que pasaba el 20 de marzo, y el 30 de marzo, y el 5 de abril, y el 10 de abril, y veíamos que esto seguía creciendo y que todo era súper incierto, y decidimos no hacer un festival, y lo vamos a hacer en el mes de octubre a través de plataformas digitales y plataformas sociales presenciales, con todo este resguardo que tiene que existir, pero imagínense lo importante que es conocer y entender lo que está pasando en nuestro entorno para continuar validando cosas, que la cultura es impresionante, el resguardo de nuestra cultura culinaria, el resguardo de la cultura de lo que sucede en espacios como Morelia, como Michoacán, y que hoy, después de 10 años de que un grupo de gente se ha forjado en hacer un festival, toca sinceramente tenerlo que cortar y tener que dejar de hacerlo. Entonces yo admiro muchísimo el trabajo que hace, por ejemplo, una bodega mexicana que se llama Concierto Enológico, que lo pongo aquí no solamente porque creo en ellos y afecto, sino también sé que es egresada del CESA, Sofía. Entonces, y Sofía creo que hizo algo muy bonito, que también fue ejemplo para nuestra industria, una industria de consumo, que es la industria vitivinícola, y que todos aquellos que conocemos un poco acerca de ella, el vino mexicano, como les dije anteriormente, es algo que sigue
todavía gustando muchísimo y va a gustar mucho más, y la gente hoy se está volcando a consumir local, lo cual también es uno de los grandes aprendizajes que nos dejó esta pandemia y que nos sigue dejando esta pandemia. Y Sofía empezó a hacer todo un proyecto digital donde ella día con día tenazmente se conectaba con toda la industria, desde las personas cercanas a ella hasta personas que admira y que quería conocer, y empieza a plasmar dentro de su plataforma de concierto enológico y su plataforma personal, hacer una voz extremadamente vibrante todas las tardes a las 7, a las 8 de la noche. Te conectabas al Instagram de Sofi y podías ver a alguna persona haciendo algo, hablando de algo, inspirando y retando también cómo podíamos sobrepasar esto. Y bueno, y aquí ella hizo su énfasis con Fernando Pérez Vera, el director de Morelia en Boca, pero no solamente lo hizo aquí, sino que lo hizo con todas las personas de la industria. Me incluyo en eso y me sentí súper orgullosa cuando Sofía me pidió que hablara con ella acerca de la resiliencia. Otro ejercicio divino que sucede dentro del mundo digital y cómo también el lujo se ha migrado a eso, es otra bodega que también maravillosa, Montechanic, bodega mexicana, pilar del Valle de Guadalupe y de todo México, y que hoy, de las cosas más cercanas que están haciendo, hace unas semanas hicieron un ejercicio enfocado a la lectura, hablando con autores de libros importantes mexicanos, donde el autor se maridaba con un vino, y ahora están haciendo una reflexión acerca de cine y vino, donde maridan el vino con una película y donde hablan directamente con el director o con el productor o con alguno de los actores. Entonces todo esto es lujo, porque al final del día la libertad es un lujo hoy, el mundo de las artes es un lujo, y el mundo vitivinícola, el vino, el consumir es algo maravilloso. Entonces, cómo también creativamente nos hemos podido, reinventar y volver a hacer cosas y acercar más al consumidor a nuestros productos y continuar permitiendo que sigan soñando que todo esto va a pasar, y sin duda ya vemos un poquito el reflejo de cosas que pueden sentirse ya un poquito más alivianadas, pero sí fue algo que impactó. Y luego tenemos el 50 Best, que si no lo conocen es una plataforma importante para el mundo culinario, alrededor del mundo, valga la redundancia, donde también a través de este colectivo tan importante, pues hacen un 50 Best Recovery para también salvaguardar ya no solamente los impactos económicos que habían tenido los restaurantes, sino para salvar a los restaurantes propios, donde los restaurantes también, si no tienen ayuda de sus gobiernos o locales y las entidades gubernamentales, se ven en la gran tenacidad de cerrar sus puertas. E instituciones como estas, instituciones como en México también se hizo ya de un nivel más civil y social, todo era para trabajar acerca de resguardar y trabajar en un formato distinto. No sé si también todos hemos probado todas estas experiencias de hacer del delivery hoy un modelo de negocio, también eso es algo que en lo personal pienso que está para quedarse. La gente se siente cómoda comiendo en casa, siempre ha sido un gran argumento de la cultura mexicana, creo que también esto nos permitió entenderlo. Entonces ese modelo es importante. Pero también modelos como este que estamos viendo, también de un proyecto hermoso en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, el Hotel Bo, con este nuevo liderazgo que tienen hoy, hacen una reflexión hacia adentro y hacia afuera. Y su reflexión está basada en lo más importante, como les dije hace un tiempo, en la solidaridad, ¿no? ¿Cómo hacer de que la provocación de que se vuelva a inyectar el turismo se convierta también en cómo dejamos hacia cosas que están en nuestro entorno directo, y cómo permitimos que a través de la derrama, mucha o poca que podamos empezar a tener, participe también el beneficio para comunidades locales marginadas, que sin duda son parte de la gloria, la belleza y la esencia que tienen estados como Chiapas, sin dejar a otros estados. Pero esto es un ejercicio más de cómo la industria del lujo se convierte y se vuelca también en una industria solidaria, a pesar de que es la industria más golpeada. Y eso es algo que en lo personal me siento afortunada y bendecida de pertenecer a ella, porque he visto los ejercicios de tenacidad, de fuerza, de lucha, no solamente personal, sino de colegas, amigos y gente que no han claudicado un solo día para seguir trabajando, y eso tiene muchas cosas en beneficio de todos nosotros. Y cuando hablamos de nuestras realidades, pues, ¿quiénes no tenemos hoy una máscara? Un visor, no sé, un acrílico o un face cover. Y cuando abrí hoy con Damas, where to buy a face mask for travel. O sea, hoy hablamos de dónde compramos una máscara, un cubrebocas para viajar. Y donde podemos estar en el lugar más exótico,
pero para llegar a ese lugar más exótico tenemos que transitar distintos puntos donde eso nos lleva a tener el respeto no solamente por nosotros, sino por todos los que están a nuestro alrededor, de viajar, transitar las ciudades, los lugares con estas máscaras. Entonces nunca jamás pensamos que íbamos a encontrarnos y enfrentarnos con esta realidad, donde la comunicación y donde todo lo que sucede alrededor se torna en algo tan invasivo como cubrirse la cara, que es el canvas hermoso que tenemos todos, y que a través de ella expresamos y recibimos todo, y hoy por hoy nuestra preocupación más grande es cómo vamos a reabrir y cómo estamos reabriendo centros de consumo, espacios donde tenemos hoy que tomar en cuenta medidas extremas de higiene que siempre han existido en esta industria, en la industria de lujo, no de lujo, hospitalidad, siempre ha existido eso, y sobre todo en la que tienen estas prácticas responsables y consensuadas, pero hoy es parte de lo que hablamos. O sea, a mí me toca liderar algunos equipos y trabajar no solamente con el mío de mi empresa, sino hacia afuera de la empresa con otros equipos, y el discurso de todos los días es justamente esto: ¿qué estamos haciendo para que la experiencia no se sienta tan distante de lo que es ya representada por este argumento que hoy tenemos que cargar todos en nuestra bolsa, y tener desinfectantes, y tener gel, y vas a un lugar y te toman la temperatura, y quizás en una ocasión, en dos, en tres, en cuatro, si vas a distintos establecimientos o distintos espacios en un día. Pero eso es lo que tenemos que vivir. Y también el lujo es eso. El lujo es saber y respetar lo que está pasando y lo que la gente está haciendo, para que nosotros como consumidores y como clientes y como huéspedes y como comensales estemos más cómodos. Entonces también el tener tolerancia, el tener amor hacia el prójimo, y el entender que la persona que nos está tomando la temperatura por 15ª vez está haciendo su trabajo y lo tiene que hacer. Eso también yo he visto expresiones de gente como en molestia cuando alguien le ofrece gel de manos cuando entra a un lugar, o cuando le pide que tome la temperatura previa a su entrada. Y creo que tenemos que ser mucho más humanos y mucho más generosos, no solamente con nosotros mismos, porque la generosidad tiene que iniciar con nosotros para poderla brindar al de enfrente, pero este tipo de cosas también son parte de nuestra industria. Yo creo que hoy el lujo es justamente eso, es poder tener el valor de entender que todos estamos padeciendo algo muy cercano, y ojalá nadie en esta audiencia haya tenido que padecer la pérdida de alguien físico debido a esta pandemia y este COVID, pero han sido golpes fuertes, pero hay mucho que hacer y hay mucho lugar para donde irnos, y la industria va para arriba, y eso a mí es lo que más me apasiona, porque el reto es justamente eso: cómo nos reinventamos y cómo hacemos que la innovación y la fuerza y la resiliencia, y estas palabras que se han convertido ya en nuestro léxico diario, no sean palabras que nos hacen ruido, sino que sean palabras que rompan paredes y que nos permitan seguir creando y seguir creyendo que podemos hacer cosas más hermosas. Y aquí, cuando hablamos también de lo que les decía antes, de toda esta historia de los cruceros y las navieras y las cosas que vemos, pues también vemos estos reflejos de luz de nuevos modelos de viaje y de nuevas formas de transitar mares, y a lo mejor hoy no es el mar abierto, y a lo mejor es transitar los ríos de distintas naciones, que también puede ser algo maravilloso. Y como antes, en nuestra industria, todo este concepto del crucero, el crucero de lujo, el crucero quizás un poquito más grande, el crucero también de diversión familiar, como Disney Cruises y todo esto, estaban catalogados con distintas categorías, cada uno con sus atributos, no solamente de precios, sino de servicios. Pero a mí siempre me han fascinado los pequeños barcos y las pequeñas embarcaciones. Siempre he pensado que hacer un viaje a través de ríos importantes del mundo debe ser una experiencia maravillosa, que espero poderla hacer en un mediano o largo plazo. Pero hoy, fíjense que una cosa muy positiva y muy bonita que leí es justamente esto: cómo estas embarcaciones pequeñas se han convertido en estos espacios donde la gente ya se siente más cómoda, porque ya no es aspirar a estar en un lugar donde haya una concurrencia amplia de gente, sino ser un poco más selectivos en los modelos de viajar. Pero esto es muy positivo para nuestra industria, porque se empiezan a abrir otra vez estos espacios para que nuestros consultores de viajes, que son parte de nuestra cadena de valor, para que las cocinas dentro de los barcos empiecen a funcionar, para que las personas que presten el servicio empiecen a regresar a sus áreas de trabajo. Entonces el viajar es un atributo de conquista. Yo siempre lo he dicho: el viaje es conquista, el viaje es una conquista personal. El sentarse en una mesa con alguien es algo valiosísimo, y creo que hoy es mucho más valioso que nunca, pero hay que empezar a entender que esta industria ha sido golpeada, pero que necesita igual nuestros abrazos, nuestras sonrisas,
y que necesita de todos y cada uno de nosotros para continuar y ser más fuerte que nunca y regresar con todas estas ganas de regresar. Yo cada vez que me tengo que levantar y ir a trabajar y veo que hay un reflejo más en un correo y que hay una solicitud más para hacer un poquito más de lo que podíamos hacer hace 20 días o hace 30 días, realmente me encanta y me emociono y me quiebro, pero me quiebro bien y a veces me da frustración porque quisiera hacer tanto más y no es que no pueda hacerlo y no es porque no tenga la capacidad ni las ganas ni la voluntad, es simplemente porque hoy hay algo que nos alejó a todos y creo que hoy poco a poco nos vamos uniendo más y eso también es lujo y véanlo de esa manera, así lo veo yo. Para mí es un lujo despertar y ver a mis hijos, uno lo tengo que ver a través del reflejo como los estoy viendo ustedes, otro tengo la fortuna de tenerlo cerca, de ver a mi pareja con quien comparto hoy mi vida y verlo cerca y podernos abrazar y poder estar juntos, es un gran lujo. Pero cada vez que salgo y veo todavía esta resistencia, pues sí, algún poquito de mi corazón se quiebra, pero seguimos adelante para que esto nunca, nunca deje de ser lo que tiene que ser, que es absolutamente hermoso. Y cuando vemos nuestra nueva realidad, pues esto es una nueva realidad. Y a algunas personas les parecerá desagradable, a otras personas les parecerá algo innovador, algo distinto. Esto pasa en ciudades como Ámsterdam, y así están hoy las experiencias gastronómicas, pero créanme que es mucho más confortable poder tener el ingenio de arquitectos, de gente que está desarrollando conceptos para que podamos seguir saliendo con, con todo lo que tenemos que tener a nuestro alrededor para disfrutar de una experiencia culinaria. Estar estos momentos donde hoy pues tenemos nuestro pequeño propio gazebo, restaurante, espacio, donde solamente estamos nosotros y donde a nuestra salida se hace todo este protocolo hermoso de higiene, que ya lo vemos de esa manera, y donde podemos tener experiencias de esto. Entonces no hay que rechazar estas cosas. Yo creo que el lujo está hecho también para eso, para abrir nuestra mente y entender que hoy hay distintas conversaciones sucediendo en distintas plataformas y donde el golpe ha sido perfectamente dirigido a muchas industrias, la industria también, que no vamos a hablar de eso en este ejercicio, porque no hay mucha congruencia, pero no nos vamos a enfocar en eso ahora, es la industria, el retail, las compras, los centros comerciales, todas estas tiendas que han estado cerradas, los cines, los teatros, um, todos estos centros de entretenimiento, los grandes eventos, todo eso tiene que ver con esta derrama de social y económica de nuestro país, y con decirnos de una vez por todas, te detienes que ya no puedes más, no puedes ir ahora a este lugar, no puedes ir al teatro, no puedes ir al cine. Entonces se empiezan a generar estas cosas de creatividad y de innovación, donde entendemos que esto puede funcionar muy bien, y está funcionando muy bien, y donde quien se atreva a hacerlo va a ser contagioso, porque va a vivir una experiencia única, y como lo dijo al inicio de esta charla, quien participó en esto de lo que significaba el lujo, es esto, es poder también aventurarnos y entender que si queremos seguir disfrutando las cosas, las tenemos que hacer de una manera innovadora, con conciencia, y si nos gusta, quizás hasta nos enteremos que nos gusta más cenar así que cenar en otros espacios. Y también tenemos una nueva realidad donde hoy, que esto es algo que yo amo de la arquitectura, del diseño, este es un proyecto de un amigo mío muy querido, Germán Velasco, y es una intervención donde a través de la naturaleza viva se desarrolla una experiencia en un restaurante donde no tenemos que tener estos atributos que son tan invasivos de ir a un lugar y tener estas X pintadas en las mesas o estos señalamientos que te dicen que no te puedes sentar a comer, no porque no te quieran ahí, porque están todos así amando que llegues, pero pues porque hay unas normas que tenemos que respetar como sociedad, tenemos que cuidarnos todos, pero creo que esta es una forma hermosa, deliciosa de llegar a un lugar y por lo menos respirar naturaleza, ver belleza, y eso es lujo, el lujo es ver belleza, el lujo es ver cosas que nos sorprendan todos los días, que nos digan, wow, esto es increíble, esto es hermoso, y aquí quiero estar. Entonces, el generar esas sensaciones es también parte de este gran ingenio que tiene todas las personas que nos dedicamos a la industria de servicios, donde hay una idea, en donde no hay idea que no sea buena. Creo que justamente eso es lo que también este COVID o este momento en la vida, porque yo cada vez soy más reacia de decir ese tema COVID-19, pero bueno, yo siempre les pongo otro argumento a este momento, este pasaje que estamos viviendo ahorita, nos ha permitido también sacar lo mejor de nosotros, y en casos también
nos ha permitido limpiar muchas cosas que teníamos que sacar. Y creo que todas esas cosas son importantes. Y al final, cuando llegamos a un recinto como este, a un espacio que se ve agradable, que te sientes cómodo, que estás feliz de estar en él, es contagioso. Y creo que hoy todos necesitamos ese contagio. Y es todo lo que estamos haciendo en esta industria, es justificar y validar el esfuerzo colectivo que se está haciendo y la audacia de empresas y empresarios e inversionistas que siguen invirtiendo en México, que siguen invirtiendo en el turismo, que siguen invirtiendo en la gastronomía, los chefs que no se han detenido un segundo en no solamente seguir abriendo las puertas de sus lugares, pero seguir educando y contagiando a otras personas, que es lo que hay que hacer, manteniéndose también seguros para poder tener un gran apoyo familiar y no exponer a nadie. Entonces, todas estas barreras también han sido para mí han sido un ejercicio muy tenaz, el poder entender que no puedo salir corriendo y trabajar con uno de mis clientes y agarrarlo de la mano y que me agarre de la mano y que me diga lo que quiere hacer, sino que todo tiene que ser a través de una pantalla. Entonces, eso es tenaz. Pero al ver estos lugares y estos ingenios donde hoy la naturaleza se convierte en lo más hermoso y donde hoy volteamos a ver un árbol y lo vemos con admiración, y lo vemos y lo queremos abrazar, por lo menos a mí, seguramente a muchos de nosotros nos pasa lo mismo, es hermoso. Y caminar y transitar la ciudad y poder ver todo lo que está sucediendo y cómo poco a poco van floreciendo las cosas, creo que también es algo que tiene muchísimo que ver con el lujo, porque el lujo también es admiración y son sensaciones. Y aquí hay un ejemplo más de una realidad que siempre existió. Esto es un hotel en Los Cabos que se llama Chileno Bay, que también tenemos la fortuna de trabajar con ellos y estar a su lado hace unos años. Pero hoy estos espacios que siempre existieron en este espacio, en este Infinity Pool, hoy se han convertido en lo más importante para los huéspedes. Entonces, también hay cosas que antes las veíamos y no eran tan importantes, ahora las vemos y son infinitamente importantes para la decisión cuando un huésped quiere regresar a un lugar. Entonces, esas cosas son para mí las que yo sí me detengo a verlas, y créanme que si yo me detengo a verlas, muchísima gente se detiene a verlas. Y yo cuando escucho ya que amigos hoteleros, amigos cocineros, amigos que se dedican a la industria de viajes, ya empiezan a sentir que hay una reacción a mediano tiempo, porque no es una reacción inmediata, de cosas que están sucediendo, a mí me da un gusto tremendo, inclusive en mi propia casa, ver cómo a través de nuestra resiliencia, de también nosotros tener que levantar la voz y bajar la exigencia, porque no podíamos exigir cosas comerciales y teníamos que continuar dando el servicio, y fue una doctrina de Sello M, es a todos los clientes se les va a continuar dando absolutamente el mismo nivel de servicio y vamos a ser solidarios con cada uno de ellos, y lo seguimos siendo. Y eso para nosotros ha sido una enseñanza abismal, porque sí, atrás de todas estas grandes experiencias y atrás de todas estas grandes cosas que vemos hoy, hay mucha gente que se ha cuestionado muchas veces el por qué seguir y el por qué seguir haciendo las cosas. Y creo que nuestra industria está hecha para esto y para mucho más. Y el trabajo que hacemos en la parte creativa, en la parte de diseño, de conceptos, de desarrollo de marcas, de sensaciones de servicio, de comunicación, estamos hechos de retos. Yo siempre he dicho que la mercadotecnia para mí es algo que amo y respeto, y es algo que cuando yo estudié hotelería me volqué mucho a esa parte, y ahorita seguramente ya lo habrán identificado, que soy una persona muy pasional, muy extrovertida, que muy pocas cosas me las guardo. Entonces, para mí, dentro de trabajar en un hotel, cuando me pusieron a trabajar en el Business Center, que yo inicié como asistente administrativo de secretaria, aprendí lo que hoy sigo aplicando en mi día a día. Creo que puedo decirles que en gran parte lo aprendí de mi primera experiencia trabajando en un business center como secretaria en un hotel corporativo, donde le dábamos los servicios a todos los huéspedes que venían de negocios, y nosotros teníamos que hacer esa tarea de asistencia administrativa y ayudarlos en todo lo que tenían que hacer durante sus semanas y sus días en el hotel. Esto fue en Puerto Rico, yo soy puertorriqueña. Entonces ahí aprendí la importancia de siempre estar atento al detalle, de siempre estar atento a las cosas que realmente agregan valor, y a estar siempre a flor de piel en todo lo que estamos haciendo. Entonces, si eres muy dinámico, como en este caso los que estamos en esta industria tendemos a ser gente muy dinámica, imagínense lo que significó esto para todos nosotros, cuando el dinamismo es lo que nos mantiene vivo todos los días. De momento se tuvo que detener,
y tuvimos que hacer una pausa y tuvimos que repensar las cosas que teníamos escritas en un marketing plan o en un plan de mercadotecnia. Entonces también esos son retos importantes que ya los teníamos aprendidos, los teníamos ya colocados donde tenían que colocarse, pero ahora pues la mercadotecnia es algo que nos sirve como guía para que también la parte comercial funcione muy bien, pero es algo que tiene que ver directamente con el impacto del entorno y con la realidad que estamos viviendo cada uno de los espacios y momentos. Entonces, imagínense lo que significó este momento en la vida de todos nosotros y de estas grandes cadenas hoteleras y de estas grandes conglomerados de agencias de viaje y de estos inversionistas que invirtieron su dinero en hacer un proyecto de la nada para seguir demostrando la belleza de su ciudad y su país y darle empleo a todo el mundo. Cuando sucede esto, todo eso se detiene y tenemos que reescribir, ahora sí, reinventar mucho del hilo negro, porque tuvimos que sacarnos el ingenio y aprender a hablar en un idioma con palabras que antes no utilizábamos. Y con argumentos visuales y faciales, como ya lo he dicho muchas veces, estas coberturas, las teníamos que poner parte de nuestro léxico, y cómo lo hacíamos en una manera que el lujo no se viera contagiado, que el lujo no se viera afectado, y donde el mensaje continuara siendo humano, sincero y absolutamente enfocado a la realidad que estamos hoy viviendo, porque la continuamos viviendo. Y también empezamos a entender espacios distintos y empezamos a vivir la ciudad de otras maneras y empezamos a buscar que el viajero también busca reconquistar, como ya les dije. Y hay lugares que están hechos para verse, hay lugares que están hechos para hablar de ellos, y hay lugares que están hechos para simplemente disfrutarlos, ¿no? Entonces, esto es un espacio muy lindo que también existe en la Ciudad de México, en la calle de Orizaba 95, en la colonia Roma. Se llama el Hotel Brick, también un lugar que se aventura a hacer todo esto durante tiempos de pandemia, que reabren sus puertas hace escasamente unos meses, en el mes de enero, con una nueva visión de cultura de servicios, y en marzo les toca tener que cerrar sus puertas hasta el día de hoy. Entonces imagínense lo difícil que ha sido para los empresarios detrás de esto, el grupo administrativo detrás de esto, el gerente general con sus equipos de trabajo, el tener que estar en un lugar donde está absolutamente cerrado hace 4 meses y mantenerlo y continuar pensando que esto va a pasar y va a pasar muy pronto. Entonces este hotel también es algo importante que se los quería traer, porque aquí también el ingenio de la comunicación hizo su magia. Y este hotel reabre en septiembre con una nueva esencia, con una nueva cultura de servicio, pero lo más importante de esto es cómo hicimos que cosas como estas se pudieran plasmar en pequeños videos y pequeños espacios donde nunca jamás pensábamos que teníamos que dar un mensaje tan consolidado y tan claro acerca de la higiene. Entonces imaginemos el reto de hacer esto, donde sí, el video es precioso, es sutil, la música es linda, pero son mensajes que yo jamás pensé que entre nuestro equipo teníamos que sentarnos a redactar, donde la impresión de lujo estaba basada en un kit de higiene, porque eso le daba certeza, le da certeza
a la persona que va a llegar a hospedarse con nosotros, y justamente es lo que queremos hacer, apapacharlos y decirles, llega porque estamos listos para recibirte, como hoy tenemos que recibirte, pero sin olvidarnos del valor más importante que tenemos en nuestra industria, que es el servicio. Y luego vemos lugares como estos en la Riviera Maya, donde también son espacios ambiciosos, hermosos, que la naturaleza es perfecta, donde los espacios son nobles, donde hay entrada para muchas cosas, pero sobre todo para muchas experiencias, donde también tuvimos que ser parte, y somos parte de este proyecto, y con muchísimo amor cuando vemos el desarrollo de su dirección de ventas, de su gerente general, de los propietarios, cómo trabajan de la mano con la cultura de servicios que tiene esta empresa que se llama Chablé, y desarrollan un concepto tan perfecto, tan bonito en dos ciudades hermosas de Quintana Roo y la península de Yucatán, o en Mérida, cercano a Mérida, y en Maroma, Playa Maroma, que este es el de Maroma. Y hoy hablamos de una comunicación maravillosa, donde siempre el tema del bienestar y la sensación de autocuidado y cuidado de todo lo que está en nuestro entorno es uno de los lemas más importantes de esta marca, es Redefining Wellness, o redefiniendo el bienestar, y vemos que el ejercicio inicia aquí. Y eso es lo que hoy vemos, es lo que estamos viendo en un reflejo global de todas estas nuevas prácticas, estos nuevos momentos de la hospitalidad, pero sobre todo cómo hacemos que estas cosas hoy sean bienvenidas en nuestras casas, sean bienvenidas en nuestra cultura de vida, y que no nos olvidemos nunca jamás que estamos hechos para esto y para más, que el ingenio nace de aquí, porque siempre está aquí, pero tiene que venir desde lo más profundo de nuestro ser, y nuestra industria es esto, es sonrisas, es servicios, es gente. Estos tres seres humanos que están aquí, también tengo el gusto y el placer de estar cerca de ellos, de ser amigas, y viven en Los Cabos. Son tres cocineros, son dos cocineros y un mixólogo, que hacen un equipo de tenacidad, de fuerza, de rudeza, pero hoy eso no es lo importante. Hoy lo importante son esas sonrisas, es esas ganas de, como siempre digo yo acerca de mí, lo comparto con gente que quiero muchísimo, de comerse el mundo a pedazos y tomárselo a sorbos, y de decirles bienvenidos. Regresemos a vivir esta nueva normalidad, a embrace it, a traerla con nosotros, a continuar forjando el futuro de nuestros países, de donde quiera que estemos, consumir local, el darle de regreso a la tierra lo que la tierra nos da,
el permitir darles la educación a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, ser generosos, ser humanos, entender que esto no es algo que te está pasando a ti, nos está pasando a todos, y todos hemos padecido de esto, y creo que la industria ya no está definida en un tema de nosotros y ellos, somos todos. Y la industria del turismo tiene esa fuerza, tiene ese arraigo, pero sobre todo tiene estas sonrisas, tiene esta pasión, y tenemos todos los argumentos para salir adelante, y créanme que saldremos airosos, y yo creo que yo quería enfocar esta charla con ustedes, hacerla inspiracional, hacerla humana, hacerla real, porque para mí no hay nada más real que levantarme todos los días y pensar qué voy a hacer en el próximo minuto, y en el próximo minuto, y cómo vamos a resolver lo que tenemos que resolver, y cómo vamos a inspirar a quien tenemos que inspirar, pero sobre todo en mi caso es desarrollar esta cultura de trabajo donde podamos todos disfrutarlo y ser cada vez más humanos, más fuertes, y no olvidarnos de nuestra esencia. Les agradezco muchísimo. Quiero decirte un comentario y hacer nada más 2 preguntitas. Hay un comentario que aquí pone Sara Caballero, y la verdad es que yo lo comparto y siempre lo he compartido. Es un lujo escucharte, Jackie, con esa emoción que transmites para salir adelante, apoyándonos con ideas innovadoras e incluyendo a todas las personas de las cadenas de valor. México es grande y maravilloso, pero más lo es su gente. Muchas, muchas gracias. Y estoy de acuerdo. Gracias a ti, Sara. Seguro que igual que Sara, hay muchos que lo que nos quedamos es la pasión con la que lo haces, con la que lo vives. Me queda clarísimo que es con la que tenemos que estar todos, y reconociendo en todo momento el momento y el impacto que ha tenido la industria, pero con una cara levantada de decir lo que venga y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer muy bien, que creo que animas mucho. Tengo aquí varios comentarios, pero uno es: ¿tú crees que haya la posibilidad de que para fin de año el sector turístico en general se reactive? Y aquí él pone por lo menos 80%. 80% creo que estaría de lujo, pero te escuchamos. Mira, yo creo que es muy aventurado decir un 80%. Yo siento que desafortunadamente no. Hasta ahorita creo que el sector turístico, en el último trimestre del año vamos a ver una alza en los servicios que estamos recibiendo y ofreciendo. Ojalá fuera del 30-40%. Yo creo que hay un tema hay una cautela general, y sí va a haber un incremento, pero también dependemos de algo muy incierto, y ojalá tengamos ese 80%. Pero yo lo veo un poco tenaz decirlo, pero sí que hay oportunidades de que va a crecer sin duda, y estamos haciendo muchas cosas para estimular el crecimiento. ¿Cómo podríamos protegernos y actuar de la mejor manera con huéspedes o clientes que se molestan cuando les sugerimos el uso del tapabocas o de la máscara, y para que no genere esto una queja? Yo siento que hoy es algo que nos está pasando a todos, es algo invasivo, como lo dije, el utilizar esta máscara, pero es una necesidad. Yo creo que eso es de los no negociables de la industria del turismo. No podemos ser irresponsables y no podemos permitir que sucedan esas cosas, como tampoco debemos dar un ejemplo de que lo estamos haciendo internamente para sentirnos más cómodos. Creo que la mejor manera es apelar a la parte humana, es apelar a la realidad que estamos viviendo, sin faltar el respeto, pero sin duda no podemos ponernos en riesgo nosotros y a nadie que está en nuestros establecimientos. Entonces sí hay que decirlo. Y creo que hoy el mensaje es claro, es contundente. Hay maneras de expresar las cosas y hacer sentir a la gente cómoda, y hay maneras para hacerlo de una manera despectiva, que es lo que nunca debe suceder. Sí, pero tiene que ser parte del discurso, no es negociable, porque creo que entonces hay faltas a la ética y hay faltas a la realidad, y con eso pues van a venir consecuencias, y es lo que no queremos. Oye, Jackie, la última pregunta. Más allá de lo obvio, ¿cuál va a ser el comportamiento de las tarifas? Pues yo creo que en el factor tarifas hay también hay una gran reflexión en todo esto, como sucede también en los restaurantes, en el equilibrio entre el servicio. Una de las cosas que han sucedido mucho en estos 4 o 5 meses, y seguirán sucediendo, es el impacto económico en las familias de todo el mundo. Entonces el poder adquisitivo ya no es lo que era hace unos meses. O sea, si ya había una resistencia natural de un decrecimiento económico en algunos países, incluyendo México en algunas áreas, pues esto sin duda ha detonado más. Y creo que el tema de las tarifas, ahí hay mucha flexibilidad, sobre todo para estimular el comercio y el turismo local,
las empresas hoteleras tienen que volcarse a ver a su propio patio, a su propia gente, porque hoy, con esta restricción que tenemos de fronteras todavía que siguen cerradas, quizás algunas cosas inciertas acerca de los vuelos internacionales llegando a países. México es un país con las puertas abiertas en el tema del tránsito aéreo, pero no son los mismos volúmenes que teníamos antes y esperemos que nunca tengamos que cerrar esas puertas aéreas, y si hay que hacerlo, se tendrá que hacer por la responsabilidad que le dará el gobierno, pero creo que las tarifas es algo que se están valorando muchísimo internamente en todas las cadenas hoteleras, pero sobre todo para impactar el consumo local. El turista local tiene que ser hoy la prioridad, porque tenemos que entender que estamos hechos de casa y estamos hechos para la casa, entonces eso es nuestra prioridad. Por ejemplo, en los proyectos que nosotros asesoramos y trabajamos, sin duda, no es discutible y no es negociable. Y sí hay una gran reflexión acerca de las tarifas, en positivo para el consumidor, para poderlos sentir en casa. Pues bien, Jackie, muchas felicitaciones. Ay, muchas gracias. Una admiración para la calidad humana con la que transmites las cosas, porque esa la dejas, esa sensibilidad que dejas para quienes se desempeñan en la industria es muy importante, relevante, y de parte de esa universidad, por supuesto, agradecemos enormemente que compartas con nosotros tus experiencias. Queremos tenerte muy cerca, que así sea, y agradecerles a todos ustedes el que hayan estado con nosotros